¿Cómo vienen evolucionando las políticas de datos abiertos en América Latina? Como lo pudimos ver en los datos de la primera edición del Barómetro Global de Datos, la agenda de apertura de datos a nivel mundial está estancada y lo mismo podemos decir de la agenda en América Latina. Asimismo, algo para resaltar es que América Latina está por encima del promedio mundial, si bien no es mucho, pero está por encima del promedio global en las políticas de apertura de datos. En términos generales, las regulaciones son para destacar lo que es a nivel regional, pero hay mucho para trabajar todavía en lo que tiene que ver con desarrollos de capacidades al interior de las instituciones, así como también el apoyo político a esas instituciones. En América Latina se ha avanzado, los países que han avanzado lo han hecho abriendo, pero no generando uso. Entonces, la gran ausencia de toda esta conversación es el uso de los datos, porque por lo que estamos viendo no están teniendo impacto, porque nadie los consume. ¿Cómo aseguramos la continuidad y la sostenibilidad de la apertura? En esencia, toda la lógica de los datos abiertos se refiere a un ejercicio de participación ciudadana. Es allí por donde se tiene que empezar. Todavía la noción de participación ciudadana se suele referir única y exclusivamente a temas electorales, cuando sabemos que eso va más allá de aquello. Cuando se entiende que todo el potencial de los datos abiertos radica en un insumo para poder ejercer la participación ciudadana en nuestros países, es ahí cuando podemos entender o podría lograrse una apropiación de la ciudadanía para efectivamente entender que gracias a la disponibilidad de datos se pueden crear ciertas herramientas, se puede generar incidencia, se puede incluso monitorear la gestión pública, por lo cual eso a la larga sería lo que garantice o de alguna manera impulse esa sostenibilidad a largo plazo. La sostenibilidad de las políticas de datos abiertos tiene que ver con las capacidades que haya dentro y fuera del sector público para poder seguir manteniendo esas políticas, la implementación y esa apertura de datos. En líneas generales podemos decir que en América Latina, según la primera edición del Barómetro Global de Datos, el área de capacidades o desarrollo de capacidades en América Latina está por debajo del promedio a nivel global, con lo cual tiene que ser un foco de interés tanto para la cooperación internacional, para las empresas también, como para los bancos de desarrollo. Se necesita seguir apoyando el desarrollo de capacidades al interior y fuera de los diferentes organismos públicos para que podamos avanzar en la apertura de datos, no solo a nivel regional, sino también a nivel global. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el desarrollo futuro de las políticas de datos en la región? Principalmente y a nivel de geopolítica, creo que establecer criterios en torno a la inteligencia artificial, entendiendo que estamos superando una crisis tanto democrática como económica, que por lo tanto nos da una oportunidad de poder pararnos de nuevo frente al mundo con otra mirada, y es una forma también de generar incentivos de todos los múltiples actores para que puedan seguir participando en la política de datos, pero hacia un fin que sea la automatización a través de la inteligencia artificial. Es momento de avanzar a otras conversaciones como acuerdos para compartir datos entre entidades públicas y también entre sectores. Estamos hablando entre sociedad civil, academia, sector privado, sector público. Pensaría que esas son conversaciones que deberían ya fortalecerse en la región y aterrizarse ya en temas normativos. A mí me sigue gustando la idea de la co-creación, porque hace que la ciudadanía tenga un sentido de entender y ser parte de los procesos democráticos. El problema es la falta de competencias. La ciudadanía y muchos actores políticos no entienden cuáles son las competencias que tiene que tener la gente para lograr entender los procesos de datos y las complejidades dentro de la política pública. Por eso creo que las mesas deberían tener un componente importante de formación de datos y de políticas y de procesos democráticos con la gente que participe, para que todos puedan participar al mismo nivel y no haya una desigualdad en la toma de decisiones.